Bueno, ahora vamos a recibir a los arquitectos Victoria Lafón y David Cuenca en representación del Colegio de Arquitectos de la provincia del Chubut, Regional Cuarta, sede Puerto Madryn, siendo sumamente valiosa la visión que propone el colegio de alentar a los arquitectos a vivir la arquitectura como un proceso integral de creación de comunidad, al involucrarse con los procesos de construcción de la ciudad y con la identidad colectiva, en su búsqueda de abrir los canales de participación de la comunidad, apostando a que una ciudad inclusiva y sustentable se construye entre todos sus integrantes. Tenemos el agrado de contar con los profesionales de la arquitectura que han aceptado cordialmente participar de este evento virtual, presentando su ponencia puesta en valor del patrimonio arquitectónico como disparador de transformaciones urbanas, como la refuncionalización y puesta en valor de edificios de valor patrimonial en conjunto con ordenadores urbanísticos pueden transformar áreas de la ciudad impulsando la reconversión del entorno inmediato. Bueno, adelante los expositores, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David Cuenca, mi nombre. Bueno, antes que nada quería agradecer y felicitar a todo el equipo de extensión de la universidad, a Bea y a los alumnos en especial, que hemos compartido en Compati en el colegio algunas reuniones. Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestra presentación. Antes de comenzarla, quería comentarles que está dividida en tres partes. Nos tomamos de 3 ciudades puertos. En el primer caso de Puerto Madero, luego de puerto de Rosario y por último Puerto Madryn. Permiso, voy a ver si... La intención un poco con las selecciones que hicimos, en donde los edificios de valor patrimonial sirvieron, o sea, su reconstrucción, su revalorización y su refuncionalización para transformar grandes áreas urbanas, dándole un valor mucho mayor al que tenían antes. En esa reconversión del patrimonio, apropiándose de lo que supo ser y de su historia, pero transformando esos lugares, esos entornos con un alto nivel de calidad. Por eso elegimos, digamos, los 2 ejemplos y después una propuesta de cómo puede ocurrir eso en Madrid. Desde acá, ¿no? Compartir. Perdón, Vicky. Necesito la pantalla, un minuto. Claro, perdón. Ahora sí. Ahí está. No sé si lo... Un minuto. No sé por qué. Entonces, a ver. ¿Alcanzan a ver las filminas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿No se puede? ¿Se ve ahí? No se ve todavía para no se ve. Power. Un minuto. Compartir. Un minuto. No. Bueno. A ver, un minuto. ¿Sí? ¿Ahí se comparte? Sí. Bien. Bien. ¿Se alcanza a ver la presentación? ¿Se comparte ahí? ¿Se ve? No. ¿Un poco? Bueno, lo que nosotros planteamos es cómo la puesta en ¿no? valor... Ahí está, ahí se está viendo. Cómo la puesta en valor del patrimonio arquitectónico puede ser un disparador en las transformaciones urbanas. La refuncionalización y puesta en valor de edificios de valor patrimonial
en conjunto con ordenadores urbanísticos, pueden transformar áreas de la ciudad, impulsando la recualificación del entorno inmediato. Bueno, iba a comenzar yo hablando un poquitito de Puerto Madero. Un poco entendemos que hay gente de otros lugares y para ubicarnos un poquito en tiempo y espacio, bueno, desde su comienzo la ciudad de Buenos Aires no tenía un puerto adecuado para poder realizar carga y descarga de mercaderías. Disculpa, David, si pueden poner la pantalla en completo en modo presentación, así se ve en toda la pantalla y no se ve Ahí se ve, ¿no? lo demás. Ahí sería perfecto. Bárbaro. Ahí Muchas está gracias. perfecto. No, de Bárbaro. nada. Listo. Continuando acá en la parte superior izquierda se puede ver un plano del primer trazado del puerto de Puerto Madero, en donde, como comentábamos recién, esta zona que era una zona barrosa y no inaccesible para los barcos en su comienzo, eso lo había favorecido Buenos Aires, pero los mismos barcos que en un principio estaban cañonando Buenos Aires y era favorable, más adelante eso fue desfavorable para el comercio y lo que se propuso es armar un puerto en 1882. El presidente Julio Roca contrató, ahí ya empezamos mal, porque no contrató a un ingeniero, sino un comerciante para armar el puerto, que encargó ese proyecto a un estudio inglés y se armó el puerto. En ese momento había otras propuestas desechadas, que fue la del ingeniero Huergo, que proponía en forma más tradicional un puerto más simple y no tan costoso como la propuesta de Madero, que implicaba hacer una isla artificial de 350 hectáreas ya vamos a ver más adelante por qué terminó siendo obsoleto. Básicamente la propuesta de Madero era hacer 4 diques con 2 entradas, lo cual hacía eso costosísimo, el dragado y demás mantenimiento. Y ya esto fue terminado en 1887, 1898. El puerto fue inaugurado y a muy poquito tiempo de inaugurarse, a los 10 años, ya había quedado totalmente obsoleto. El 50% del lugar quedó inutilizable porque solamente se podía cruzar por unos puentes muy angostos hacia el otro lado, hacia el lado digamos. Y lo que terminó esto es haciendo, sobre lo que íbamos a hablar, la construcción de unos docks sobre el lado este para poder permitir que se exportara más ágilmente. A ir rápidamente a unos 10 años, bueno, como dijimos, quedó obsoleto y se encargó al final que tomara Huergo nuevamente, el proyecto de Huergo, como la construcción del puerto nuevo de Buenos Aires, en 1919, que hoy sigue activo con el diseño original que había quedado en desuso con anterioridad, que era un puerto simple en peine. De ahí en más, lo que pasó con Madero, que entró en decadencia por varias décadas, dejó de ser un puerto comercial para transformarse en pluvial y bueno, hubo muchos intentos para reactivarlo en el 25, en el 60, en el 71, en el 85 y recién en el año 89 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acta conformando la Corporación Antiguo Puerto Madero, que tenía la finalidad la desafectación del área portuaria y su urbanización como nuevo barrio.
la nación y la ciudad participaron como socios igualitarios. Ahí esas 170 hectáreas que se tomaron tenían jurisdicciones superpuestas, estaban los ferrocarriles, la Junta Nacional del Grano y la Administración General de Puertos. Bueno, el convenio firmado implicó la transferencia de la totalidad de las hectáreas a la corporación y la municipalidad quedó a cargo de la reglamentación de la normativa del desarrollo urbano. A partir de ahí empieza una nueva transformación de la zona, una revitalización, y en el año 91 la ciudad, el gobierno de la ciudad, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, empezó a armar el estudio del plan de reciclaje, desembocando en el Master Plan. La primera etapa de revitalización comenzó en 1994 con el reciclaje de los docks, que se conocen, que son 16 docks, y rápidamente se instalaron, bueno, oficinas, departamentos, y en el año 97 comenzó la renovación del otro lado de los diques. El barrio se fue convirtiendo en un centro de gran expansión comercial con la incorporación de oficinas, viviendas y la construcción de centros culturales, generándose un nuevo recorrido turístico con identidad propia. Nosotros lo que queríamos, con esto un poquito terminando lo que es Puerto Madero, en estas últimas fotos, trajimos los objetivos de la base de concurso allá por el año 91 y entre los 5 puntos principales del concurso, uno era la preservación de los diques, los antiguos galpones y los silos, a los que se atribuye valor patrimonial por condensar y evocar un momento determinado de la historia argentina agroexportadora. También tener en cuenta la mixtura de usos de vivienda comercial y cultural y duplicar las superficies verdes. La idea de mostrar estas imágenes, sobre todo estas últimas, era para entender cómo una intervención puntual, en este caso en un área, sobre edificios de valor patrimonial, llevaron con el tiempo la revitalización del entorno. Todos esos edificios y por debajo oficinas y demás que están por detrás de Puerto Madero, o sea, dando a la ciudad, se tuvo que generar una nueva normativa por la expansión rápida que generó esa revitalización. O sea, eso era lo que más queríamos destacar de esta intervención. Y eso sucedió en muy corto plazo, mucho más un plazo mucho más corto de lo que ellos mismos pensaban. Bueno, hasta acá llegó lo de Puerto Madero y ahora Vicky va a seguir con el puerto de Rosario. Nosotros, bueno, esta foto es una imagen satelital de lo que es Rosario. Rosario es una ciudad que surge en la ribera del río Paraná, un río bastante ancho que permite un caudal de barcos incluso hoy bastante importante. A partir del año 52, cuando se declara ciudad, se decide, o sea, comienzan a ser más frecuentes las actividades portuarias y esto se transforma en el centro de las actividades económicas. Hacia principios del siglo XX se inicia la construcción del puerto, un puerto moderno para la época. A diferencia de lo que es Puerto Madero, que el puerto estaba concentrado, lo que ocurre en Rosario es que el puerto se empieza a extender a lo largo de toda la costa, de todo el borde costero de la ciudad con el río. Se sigue extendiendo el puerto a medida que se extiende la mancha urbana. En algunos casos el puerto era en algunos casos fue público, en algunos casos fue privado,
tuvo vaivenes, pero fue un puerto, principalmente un puerto cerealero, que sacaba todo el cereal de la zona, siendo uno de los del puerto cerealero más importante de la nación. Hacia fines de los años 80 y 90 hubo un cambio respecto a la política portuaria y a la política de ferrocarriles. En cuanto a la política portuaria, se permiten los puertos privados, lo que hace que ese puerto que originalmente se situaba alrededor de la ciudad de Rosario se extienda hacia las ciudades del área de lo que hoy es el área metropolitana de Rosario. Entonces, esa es tanto la decadencia de los ferrocarriles, el menor uso de los ferrocarriles, como la obsolescencia de esas estaciones portuarias que por mejorar sobre todo el tránsito de camiones se traslada hacia ciudades y pueblos vecinos, hace que la obsolescencia de todas esas instalaciones portuarias sea cada vez mayor. Más o menos por la misma fecha se empieza a considerar un cambio o una reestructuración de todas esas instalaciones ferroportuarias que habían quedado en la ciudad como obsoletas a partir de distintos planes urbanos y de distintas escalas, y se busca recuperar la conexión entre la ciudad y el río que toda esa área portuaria impedía. Se proponen nuevos usos ciudadanos y el redireccionamiento y la modernización de las estructuras económicas y de soporte que incluyen la puesta a punto del único puerto multipropósito del área metropolitana que queda en la zona sur de la ciudad, y se construye un programa de transformación de la ribera que modificó todo el frente costero en los últimos 30 años. Lo que vemos acá es un primer ejemplo de esa recualificación del área. Esto es el Parque España. El Parque España es un proyecto que se realiza a principios de los años 80. Es una gestión mixta, público-privada, entre la municipalidad y la Asociación Española. Es un paseo, es un complejo cultural educativo privado, es un parque público, o sea, el paseo es hacia abajo, el parque público es hacia afuera, y también se genera una restauración de un antiguo túnel de ferrocarril que pasa por acá abajo, que permite una conexión vial con la zona norte que estaba bastante desarticulada. Acá lo vemos desde otra área, esta transformación, esta intervención importante sobre un frente costero, permite que paulatinamente, tanto hacia el norte como hacia el sur, se vaya transformando ese espacio público. Un ejemplo son estos galpones que se ven acá, que eran galpones donde se mantenían las mercaderías. Esto es cerca del centro de la ciudad. Digamos, si lo vemos acá, volvemos a tener el plano. Todos estos son distintos parques de la ciudad. Este se ubicaría, sería el 5, el corredor cultural gastronómico de la costa central. Empiezan a aparecer, digamos, acá, si nos vamos, acá estaría ubicado el Parque España. Esta era la antigua estación fluvial de pasajeros, por acá salían los buques que conectaban con el puerto de Buenos Aires y se iban hacia Europa. Este es el monumento a la bandera. Todos estos galpones, digamos, que vemos acá en el frente costero, empiezan a recualificarse. Hay restaurantes, se forman restaurantes, el club de tango, distintos usos. Incluso hay uno que es un skatepark, digamos, distintos usos de estos galpones de ferrocarriles ubicados dentro de una gran extensión de parque público, y esta intervención que se hace sobre el frente costero implica que en la otra margen, digamos, de la avenida empieza una gran transformación urbana del sector privado. Acá vamos a dar dos ejemplos, digamos, uno son los Hilos Davis y el otro es Puerto Norte. El PER, que es el Plan Estratégico de Rosario, que surge a partir de 1998, que es uno de los grandes instrumentos que propició la transformación de estas grandes áreas urbanas, plantea que en las sociedades contemporáneas el desarrollo cultural constituye no solamente un elemento de identidad territorial y mejoramiento de la calidad de vida, sino también un factor importante para el posicionamiento nacional e internacional
y un componente significativo de la imagen de la ciudad. Acá tenemos los dos sectores dentro del plan urbano que vamos a tomar como ejemplos, digamos, la recualificación de todo el área es y sigue siendo bastante importante. Hay muchas transformaciones, hay muchos proyectos urbanos, planes sectoriales, planes parciales que fueron haciendo la transformación. Esto es un gran sector de Puerto Norte y esto es los Silos Davis. El ejemplo de los Silos Davis, esto es como se veía los Silos Davis, son grandes construcciones de hormigón que albergaban los cereales, que después eran transportados directamente a los barcos. Digamos, una estructura con un entorno bastante degradado. Cuando deciden recualificar esto, porque digamos, la demolición de estos elementos implica digamos, un costo bastante elevado, acá se decide ubicar un museo de arte moderno. Entonces se transforma todo el interior de estos silos. El museo, digamos, no necesita mucho aventanamiento, entonces permite un lugar de calidad para exponer nuevas obras de arte, pero también lo que genera, si lo vemos desde un plan, digamos, desde una mirada más abierta, es una modificación muy importante del entorno. Todo lo que está alrededor es parque público, se generan baños públicos, se recupera esa conexión que acá, la conexión con el río estaba completamente cerrada, y acá tenemos un ingreso a lo que serían los dos restaurantes que están, donde las plataformas prácticamente están sobre el río. Un bar arriba, un bar-restaurante abajo, baños públicos y una gran recualificación del entorno inmediato. El segundo ejemplo que tenemos es Puerto Norte. Puerto Norte es casi, digamos, sigue todavía en construcción, son grandes extensiones, sigue la recualificación del entorno. Así estaba antes de que se iniciaran los proyectos. Vemos edificios completamente degradados, edificios con la característica portuaria de gran parte de los edificios portuarios del mundo, digamos. Esta construcción en ladrillos de vidrio, en ladrillos rojos, con los aventanamientos, y esta barrera, digamos, estas áreas degradadas de la ribera del río, se empiezan a transformar en estos espacios, donde no solamente se modifican las funciones, ya que estos eran talleres del puerto que no tenían ningún sentido a rescatar, se refuncionalizan, se transforman y se generan grandes espacios de parque o espacios, en este caso es un paseo, digamos, público, que permite aprovechar. Entonces toda la ciudad en estas intervenciones empieza a ganar espacio para ocupar. Este es otro ejemplo. Este ejemplo lo traje porque nosotros acá tenemos una situación donde también en el medio de edificios característicos del puerto tenemos estos grandes silos de hormigón. En este caso la decisión fue conservar los edificios de adelante, conservar los edificios de atrás, pero esta parte del silo quedan desafectados, se demuelen y en el conjunto se reconstruye esta imagen urbana de altura. Digamos, estas intervenciones no solamente tienen una importancia al rescate del valor patrimonial de los edificios existentes, sino que están muy estudiadas las normativas que hacen posible que estas reconstrucciones sean válidas. Entonces, si yo veo el frente, digamos, la imagen y la volumetría del conjunto se reconstruye, en algunos lugares preservo los edificios y en otros tomo la decisión de no conservarlos. Pero también existen estos ejemplos. Este es un hotel, el Puerto Norte Resort, es un hotel de alta categoría, donde lo único que se perfora de estos grandes cilindros de hormigón es la parte de abajo, y las habitaciones se encuentran en una altura, y todos estos espacios de silo, que son bastante difíciles de perforar para generar habitaciones de calidad del hotel, se transforman solamente en circulaciones verticales. Esto permite, digamos, que la visual que tengo desde las habitaciones del hotel, tanto a la ciudad como al río, sean mucho mejores, pero también recupero un edificio de valor patrimonial, dándole un uso completamente diferente al uso que tenía en su origen. Pero sigo reconociendo estos silos que contenían el cereal. Este es el área del que estamos trabajando, digamos, acá tenemos este edificio, estos son los edificios que estamos armando, estos silos que están acá es este hotel, esta transformación, digamos, lo que estamos viendo acá son recortes de toda esta área. Atrás vemos lo que pasa del otro lado de estos parques que se recualifican, cómo se empiezan a trabajar
normativas de edificación completamente diferentes a lo que es la trama existente en estas áreas que se recuperan para la ciudad. Digamos, acá también tenemos edificios conservados, edificios portuarios conservados que se refuncionalizan y se completan con partes de edificios nuevos sin perder el carácter, sino ganando el conjunto a partir de revalorizar estos distintos elementos. Y este es el último proyecto que se está haciendo ahora, que todavía no está terminada, recién está en una etapa de presentación de proyectos y búsqueda de inversiones. Digamos, este edificio está acá, digamos, está enfrente de estos dos. Lo que me interesó de esto es, acá hay unos trampolines, por decirlo de alguna manera, donde se subía la mercadería y directamente se estacionaba el barco acá y se bajaba. En el proyecto de reconversión de esta área, se le cambia completamente el uso a estos trampolines, pero se siguen manteniendo. O sea, ya no son un lugar donde se transporta la carga, pero sí son un lugar que puede contener un mirador y puede contener distintas funciones adentro. ¿Por qué esta imagen? Porque muchas veces se entiende el valor patrimonial como edificios que tienen una alta calidad arquitectónica, y esos son los edificios que son tocables. Digo, difícilmente uno discute el valor patrimonial de la iglesia de la Catedral de Luján o del Teatro Bolón, pero también hay que entender que estos pequeños recuerdos de otras épocas históricas que constituyen la conformación de la ciudad también son elementos de valor patrimonial que constituyen el imaginario de cada una de las ciudades. No solamente la grandilocuencia de una obra arquitectónica merece el respeto de ser una obra de valor patrimonial. Lo que muestran estos ejemplos es que se pueden revalorizar ferrocarriles, estaciones de ferrocarriles, talleres, incluso silos, digamos, siempre que haya una búsqueda de la intervención y de la normativa que respete esos lugares, que respete esos entornos, que los refuncionalice, que permita que toda la ciudad se apropien de ellos. Digamos, todos estos lugares que nosotros estamos planteando, en el caso de Rosario, están rodeados de parques que son públicos. Entonces, la extensión también de parque público que empieza a ganar la ciudad es muy importante. Y si bien en un principio a lo mejor la gestión para conseguir inversiones puede haber sido difícil, hoy al haber transformado casi la totalidad del entorno, faltan lugares, pero digamos, hubo una transformación muy importante en los últimos 30 años, se entiende que los acuerdos público-privados permiten este tipo de refuncionalización y este tipo de protección del patrimonio. Ahora vamos a contar un poco el caso de Madryn. Bueno, Puerto Madryn, rescate y renovación del patrimonio urbano cultural, añadiendo valor al patrimonio ambiental. Bueno, un poquito para contar dónde estamos ubicados, para los que no son quizás de Argentina también. Puerto Madryn está ubicado por debajo del paralelo 42, en el límite con la provincia de Río Negro. Estamos al norte de la provincia del Chubut, hacia el este, dentro del Golfo Nuevo, uno de los golfos de la península de Valdés. Una zona de alto valor ambiental, como lo dice el título. Bueno, un poquitito para hacer un mínimo resumen, no sé si leerlo todo, porque estamos un poco pasados ya, pero tomamos como fecha el 28 de julio de 1865 de fundación, a donde arriban estas costas 150 galeses a bordo del Mimosa, y que denominan este puerto natural Puerto Madryn en homenaje a Lord Jones Parry, quien era barón de Madryn en el país de Gales. En realidad, el poblamiento se hace efectivo a partir de 1886, cuando con mano de obra de inmigrantes galeses, españoles e italianos, en su mayoría, se construye la vía del ferrocarril que une Puerto Madryn con la ciudad de Trelew. A partir de este momento, Puerto Madryn se transforma en la puerta de entrada y salida a la colonia. La ciudad fue creciendo en forma paulatina alrededor de las actividades ferroviarias y portuarias y aquellas otras de servicio como depósitos y comercio. Las vías ferroviarias y la costa eran las directrices más notables de crecimiento.
Esta estructura se mantuvo funcionando hasta primeros años del 60. En esa misma década se levantan las franquicias aduaneras, desaparecen las últimas empresas marítimas de cabotaje, al igual que la compañía mercantil de Chubut, y finalmente cierra el ferrocarril patagónico. Iniciando la década del 60 se instalan en la ciudad algunas industrias textiles, amparadas por regímenes de exención impositivas. Algunos años más tarde cierran la totalidad de las radicaciones industriales. La población decrece por emigraciones, hecho que se concreta a principios de la década del 70. La fisonomía urbana no había cambiado mayormente, pero la actividad que había dado nacimiento efectivo a la ciudad ya no existía y dejaba un vacío aún no ocupado. Se construye el Camino al Indio, que entre los médanos y la costa llegaba hasta el monumento del mismo nombre, con un recorrido aproximado de 3 kilómetros. La erradicación de la planta productora de aluminio llegó a ubicar, Alvar, ¿no? Estamos hablando, llegó a ubicar el área industrial al norte de la ciudad, conjuntamente con la construcción del muelle mineralero. Desde la década del 70 se produce lo que conocemos como el crecimiento explosivo de Puerto Madryn. En menos de 10 años se triplicó la población, hubo erradicaciones industriales y se extendió la ciudad. También la ciudad se ha vuelto a adquirir en los últimos años un marcado carácter turístico, perfilándose como la cabecera de servicios de la región y acentuando su interés por el cuidado del medio ambiente. Acá tenemos fotos, digamos, de lo que era la Madryn histórico. De lo que contaba recién David, lo que podemos desprender es que casi el 80% de la ciudad no tiene más de 40 años. Y las funciones, en términos generales, que existen son las mismas funciones que tenía en su origen. La única diferenciación que podemos hacer, o la gran transformación que tuvo, es esta parte, que eran la playa de maniobras del ferrocarril, junto con los galpones del puerto, donde al aparecer el puerto mineralero, y después de muchos años, este puerto se transforma en actividades puramente turísticas y deja de tener las actividades pesqueras. Sin embargo, y a pesar de que la ciudad, digamos, es bastante reciente en la mayoría de sus construcciones, normativas del Código Urbano y un crecimiento en el valor de la inversión inmobiliaria comienzan a generar una sustitución en estas construcciones, sobre todo en el centro de la ciudad y en las áreas costeras. Acá es donde, digamos, hay que empezar a modificar un poco la idea de qué concepto tenemos nosotros de patrimonio cultural. El patrimonio cultural como valor simbólico significativo actúa como nexo entre personas separadas por el tiempo, por lo que funciona como testimonios de ideas, hechos y situaciones del pasado. El patrimonio se transforma en elemento esencial del bienestar general y de calidad de vida de los ciudadanos y en un poderoso instrumento de coerción social. Lo que intentamos mostrar es el patrimonio como un disparador dinámico en la transformación de políticas urbanas, no el patrimonio como ese elefante sagrado de la India que nadie lo puede tocar, digamos. La recualificación del patrimonio, la transformación del patrimonio, la apropiación del patrimonio como paisaje cultural conlleva a las ciudades a marcar una identidad. Esto tiene que ser una búsqueda, esto no es algo que surge, digamos. Esto tiene que ser, por eso la necesidad de normativas, por eso la necesidad de preservación del patrimonio en sus distintas categorías. Cuando nosotros hablamos de Puerto Madryn, generalmente el patrimonio importante que tenemos, sobre todo a nivel turístico, es el ambiente natural, ¿no? Tenemos la puerta de entrada a Península Valdés, y eso es lo que generalmente se vende como turístico de Puerto Madryn. Lo interesante sería, por lo menos lo que nosotros pensamos, es añadir a ese valor de ambiente natural el rescate del patrimonio urbano local, con un valor simbólico, significativo y formal.
sea, recuperando esos valores de uso, transformando, nosotros acá estamos viendo el Palacio Pujol, y el Palacio Pujol era la residencia de Pujol, actualmente es un museo de ciencias naturales de la provincia, permitiendo que esas transformaciones de uso de esos edificios de valor patrimonial puedan generar la transformación del entorno inmediato, pero también generen un circuito de valor turístico de la ciudad. O sea, Madryn es una ciudad turística por sus características naturales, pero un paisaje urbano recuperado en su historia también sería una forma de hacer turístico, de turistificar la ciudad. Vamos a la siguiente filmina. Claro. Que bueno, como el tiempo es breve, una de las propuestas estratégicas de reconversión urbana a nosotros nos pareció tomar un área en donde convergen, o sea, es el área que coincide con el casco histórico, ¿no? Pero que convergen estos edificios de carácter patrimonial y que debería de ser considerada con una reglamentación, perdón, ahí está el área, con una reglamentación particular, con una codificación particular, teniendo en cuenta todo lo que comentaba recién Victoria. No tomar cada edificio por separado como un hito, sino tomar toda el área como un recorrido y que en nuestro entender sabemos que cuando uno interviene sobre esas construcciones, el contagio inmediato de la renovación del área se produce enseguida. Así que, digamos, empezar a mostrar un poquitito... ¿Por qué tomamos este recorrido? Esa es la Casa Tosque, que actualmente es el centro galés. Esta es una vivienda que se encuentra también en la zona. Sí, por la calle Pujol. Es el Chalet Pujol. Sí. Esta es la vieja estación del ferrocarril, que actualmente está el Centro de Estudios Históricos de Madryn. Esta es la casa del exgerente del ferrocarril. Y por último, tenemos la Casa de Herbes. Que está ahí, ¿no? O el terreno de la Casa de Herbes, lo que quedó de la Casa de Herbes. Digamos, nosotros planteamos esta área porque creemos que realmente una recualificación y una reconversión de todos esos edificios de valor patrimonial pueden llevar, en este momento, la mayoría de esas áreas está bastante degradada, entonces sería como un incentivo que se hiciera una normativa para todas esas áreas para preservar, que fuera como el paseo histórico turístico de la ciudad. Y por último, que es un poco de lo que habló Patricio, ¿qué pasa cuando se niega la historia, no? ¿Cuánto valor cultural se pierde cuando no se valoran los elementos y estos edificios que construyen la identidad tangible y simbólica de las ciudades? Esa es la Casa de Herbes, incluso con el cartel que tenía de edificio de valor histórico y con la topadora. Creo que a todos nos hizo bastante mal la demolición de esa casa. Desde nuestro lugar entendemos que no solamente es una pérdida muy importante de valor histórico, sino que muchas veces la ignorancia lleva a que no se entienda cómo haber recualificado esa casa, darle otra función, hubiera aumentado de manera significativa el valor de lo que se podía construir en el terreno lindante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos un poquito excedidos en el tiempo, ¿no? Bueno, David, Victoria, muchas gracias por sus apreciaciones, por lo que investigaron y por lo que nos contaron. Una sistematización muy interesante, muy completa. Es un gran aporte, así que bueno, lo único que estamos bastante justos con el tiempo, así que algunos de los comentarios y preguntas las vamos a estar dejando para el debate final. Así damos pie y paso a Mariela, que va a presentar al profesor Dachari, así escuchamos un poco también sus aportes, y bueno, gracias de nuevo, seguimos en contacto.